Hola, ya llegamos a septiembre y me siento más comprometido que nunca en continuar con estas sesiones, ejercicios tipo GMAT. Y para esta oportunidad he escogido dos problemas algo distintos, en el cual nociones geométricas tienen más que ver. Y para ello no quiero introducir más, vamos a la pizarra. Tenemos acá en la pizarra de desarrollo estos dos problemas. Un problema primero que dice: which of the following could not be the length of the sides of a right angle triangle? O sea, básicamente, de esas 5 opciones de ternas de números, ¿cuál no podría de ninguna manera constituir un triángulo rectángulo? Entonces, para ello tenemos que analizar caso a caso las opciones propuestas, teniendo en cuenta qué propiedad cumple cualquier triángulo rectángulo, independientemente de los lados que se propongan. Y esa propiedad, sin lugar a dudas, a tener que ver con el teorema de Pitágoras. Aquel teorema en el cual se enuncia que dos lados cualesquiera ubicados perpendicularmente constituyen un tercer lado llamado hipotenusa y por tanto un triángulo rectángulo cuyos lados, de ser A, B y C en este preciso orden, cumplirían la siguiente ley de equivalencia: que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí hay un fondo geométrico que trata de relacionar las áreas, es decir, si queremos analizar el teorema de Pitágoras más a fondo, las áreas de los cuadrados, no en vano, el índice 2, los cuadrados de los lados involucrados en el triángulo. Entonces tendríamos por un lado esta área, tendríamos por otro esta área y esta otra, resultando así que dichas áreas parciales suman el área que se formaría con la hipotenusa. Pero no perdamos el foco de esta sesión. Queremos ejercitar cómo responder problemas del tipo GMAT. Entonces hay que tener en cuenta la siguiente observación. Cuando uno afronta el ejercicio, tiene que tratar de ahorrar tiempo. Y para ello tiene que recurrir a métodos más o menos prácticos. El que yo voy a proponer aquí consiste en ir evaluando terna por terna en esta maqueta de valores, y voy a ir escribiendo el cuadrado de alguno de esos lados de modo de verificar si se cumple el teorema de Pitágoras con dicha terna. Por ejemplo, para el primer caso tenemos los valores 3, 4 y 5. Hay que tener en cuenta que cualquier triángulo rectángulo tiene como hipotenusa al lado más grande. En este caso, de ser 3, 4 y 5 lados de un triángulo rectángulo, 5 tendría que ser el lado de la hipotenusa, por lo menos, ¿no? Eso por el principio de oposición de ángulos, ¿no? A mayor es el ángulo que se le opone a un lado en una figura, dicho lado también ha de ser mayor. Y de igual manera, estos ángulos agudos menores que 90 tendrán a un valor menor que el de C como lado opuesto. Entonces, teniendo eso claro, paso a evaluar si la primera opción satisface el teorema de Pitágoras, o lo que es lo mismo, si constituyen los lados de un triángulo rectángulo. Y para ello tomo la hipotenusa 5, escribo los catetos 3 y 4 y los elevo al cuadrado. O sea que en lugar de tener 3, 4 y 5, voy a tener
9, 16 y 25. Con eso debemos verificar si esta suma corresponde al número que tenemos acá a la derecha. Y pues 9 más 25, perdón, 9 más 16 es 25. Así que esto es correcto. La alternativa A sí puede tener a los lados y un triángulo rectángulo. Para la alternativa B tenemos la propuesta 5, 12 y 13. Veamos si cumple el teorema de Pitágoras. Para ello escribimos los cuadrados de los catetos en esta primera parte de la igualdad. 5 al cuadrado, 25. 12 al cuadrado, 144. Y 13 al cuadrado, 169. Evaluamos y esta suma, 25 más 144, sí es 169. Por lo tanto, estos lados también pueden dibujar un triángulo rectángulo. Y entonces para la tercera terna tenemos los casos 8, 15 y 17. Proseguimos con el mismo método y escribimos los menores cuadrados aquí, o sea, 8 al cuadrado, 15 al cuadrado. Por último se verifica si 17 al cuadrado corresponde a la suma. 17 al cuadrado es 289 y efectivamente esa suma es 289, lo que hace que C sea una propuesta legítima para un triángulo rectángulo. Nos quedan estas dos últimas opciones y para eso yo quiero hacer una breve pausa. Hemos dado cuenta que para verificar si estas ternas en efecto pueden constituir los lados de un triángulo rectángulo, podríamos evaluar la fórmula caso por caso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que al momento de ejercitarnos para el GMAT nos estamos preparando para un tipo de prueba en el que más que el contenido matemático y el conocimiento sobre la materia en sí, lo que importa es la técnica o la estrategia que se utiliza para abordar el examen. Y cualquier técnica que valga va a tener como valor fundamental ahorrar tiempo. Y una propuesta que yo ofrezco para ahorrar tiempo en un análisis como este es darnos cuenta que estos números, independientemente de a qué cuadrados correspondan, siempre van a tener esos cuadrados una terminación que depende inmediatamente del número. Es decir, 15, si es que yo no recuerdo a qué cuadrado corresponde, termina en 5. Puedo entonces decir que al multiplicarse por sí mismo, 5 por 15 por 15, la última cifra de todo el algoritmo de multiplicar va a ser 5, originaria de las unidades del 25 durante el primer producto, ¿cierto? 5 por 5, 25, llevas 2, etc. Pero la última cifra es 5. Y lo mismo con 7, 7 por 7 es 49, terminará en 9, terminará en 4, terminará en 9, en 4, en 5, en 4, etc. Terminará en el número en el cual termina la potencia de la última cifra de alguno de esos numeritos en la terna que proponemos. Así podríamos descartar mucho más rápido, sin necesidad de invocar el teorema de Pitágoras explícitamente, cuál de estas opciones de ninguna manera haría un triángulo rectángulo. Y en ese sentido solo tendríamos que buscar cuál de las terminaciones de los cuadrados de estos supuestos valores de la hipotenusa de cada triángulo no termina en la suma de las terminaciones de los otros dos. Pues este 9, así como en el producto proviene de un 3 por 3, también puede provenir de la suma de estas unidades 4 y 5, haciéndose así siempre el 9, la unidad primera más la unidad segunda. Eso debe ocurrir en cada caso. Y si observamos detalladamente, no ocurre aquí, ¿no? Si la terminación de 12 es 4, porque 144, ¿no? Termina en 4, y 15 terminará en 5, porque 15 al cuadrado es 2, 25, y termina en 5.
18, sin necesidad de conocer que su cuadrado es 324, tendríamos que saber que 8 se va a multiplicar por sí mismo en la primera cifra, obteniendo así una terminación en 4. 4 más 5, ¿no? Jamás sumarán en la fila, en la columna de las unidades, este 4, haciéndose entonces que esta alternativa sea una imposibilidad, ¿no? Por análisis aritmético elemental. En cambio acá sí, ¿no? Tenemos una terminación en 1, 9 al cuadrado es 81, 144 y 225, ¿no? Es correcto, primer filtro pasado, lo siguiente a verificar es si la suma de esos cuadrados lo es. No, pero al menos ya podemos descartar el intruso inapropiado para la propuesta, que es la alternativa D.